Bienvenidos a Alianza, una comunidad para todas las familias. Se me encoge el corazón, me agolpa la razón. Un mar de preguntas, me estremezco ante ti. No te puedo encontrar, me abruma mis dudas. Y aflicción en esta habitación. Me siento tan pequeña, no dejo de preguntar, ¿es esto casualidad? Estrellas y tu amor, no hay otra explicación. Todo lo que ignoro me confirma tu actuar. No existe el azar, allí te muestras mano, Señor, en esta creación. Y ahora comprendo que hay un Padre celestial en esta inmensidad. Te miro
días, querida familia de fe. Damos gracias a Dios por un domingo más en el cual podemos adorar al Señor a través de la música, en el cual podemos buscarle a través de la oración, en el cual podemos conocerle a través de su palabra. Les invito a que podamos hacer una oración y poder dar inicio a este tiempo dominical en el cual buscamos el rostro del Señor a través de su palabra. Oramos. Señor, te damos muchísimas gracias, Padre de Gloria, porque vos estás siempre buscando revelarte a nuestras vidas. Te damos muchísimas gracias porque ya has dejado una lámpara a nuestros pies, que es tu palabra, y la cual, Señor, te pedimos que vos nos ayudes a acercarnos con sensibilidad, con cuidado y compasión también por esa palabra que nos transforma, que nos anima y que nos ayuda a seguir adelante en cada momento de nuestras vidas. Te dejamos este tiempo en tus manos, Señor, para que vos lo bendigas y nos ayudes a conocerte más. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, querida familia de fe, no sé cuántos de ustedes tengan perritos en casa, pero para quienes tienen perritos en casa saben que ellos regularmente por instinto están buscando comida y más comida y más comida. Así es que de alguna forma, si tienen la oportunidad, o les damos nosotros la oportunidad de poder tomar un trozo de algo de comida, de carne, o un poco de arroz, o unas migas que caen de la mesa, ellos van a tratar de tomarlo y devorarlo y disfrutarlo. Está en el instinto, básicamente. Y si bien es cierto también que nosotros convivimos con esos perritos y los hacemos parte de la familia, también es cierto que al igual que todos dentro de la manada deben de entender ciertas reglas y ciertas normas. Así es que los perritos también tienen que entender esas normas y esas reglas dentro del ambiente de casa, ¿no? No soy adiestrador, no soy nada de ello, pero leí un artículo que me daba algunas recomendaciones básicas para trabajar justamente con los perritos, para trabajar en este aspecto, ¿no? De poner reglas y normas, porque lo que se muestra en el artículo es que debe de enseñárseles desde cachorros que hay ciertos lugares que no se deben acceder, por ejemplo, la cocina. También en el artículo dice que hay que reconocer en los perritos que ellos siempre van a hacer un sinfín de monerías, un sinfín de cuestiones que llaman nuestra atención y que pueden movernos un poquito en nuestras acciones hacia ellos. ¿Cómo podemos mostrar esto? A través del ejemplo de que los niños, por ejemplo, siempre están en un juego con ellos de darle pedacitos de comida. Pero no solamente los niños, también nosotros los adultos caemos en ese juego, y sobre todo porque los vemos tan tiernos que cedemos ante sus encantos, y entonces les dejamos un pedacito. Y lo que se recomienda ahí es que los perritos tienen que tener un orden o un momento y un recipiente en el cual ellos puedan reconocer que ese es el recipiente, ese es el momento, y ahí es donde se les sirve la comida. También el artículo dice que hay que saber usar el no para indicarles qué está bien, qué situación es correcta y cuál en otra no. Realmente por experiencia hemos visto que los perritos son muy entendidos y comprenden muy bien esas órdenes. También el artículo dice que hay que darles ánimo, o hay que reconocerles lo que hacen bien con justamente esa palabra, muy bien, o aplausos, para acentuar algo que se les enseña y que es importante. Así es que todo esto es justamente lo que hay que aprender a veces a trabajar con nuestras mascotas en casa, sobre todo cuando ellas forman parte de nuestra familia. Justamente esta imagen canina que acabamos de analizar nos sirve para vincularla, para relacionarla con otra imagen que vamos a ver en nuestra predicación de esta mañana. Hoy nos vamos a acercar nuevamente a los encuentros con sentido que tiene Jesús con muchas personas
en el Evangelio, esta vez a través de la mujer sirofenicia, que la encontramos en Marcos capítulo 7, versículos 24 al 30. Hacemos un pequeño contexto para poder introducirnos en nuestro pasaje. Si nos damos cuenta, en los versículos 1 al 23 del capítulo 7 se relata cómo los discípulos de Jesús no se lavaron las manos cantando el cumpleaños feliz 2 veces. De hecho, no se lavaron las manos y comieron con las manos sucias. Así es que Marcos aclara una serie de rituales de purificación que los judíos tenían. Pero Jesús responde a los fariseos y a los maestros de la ley con una cita de los profetas y una alusión a la tradición. Veamos en pantalla, dice así: Él les contestó: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas. Según está escrito, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Y aquí hago un énfasis: sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Así es que posteriormente Jesús propone algunos principios generales que reubican esta exclusión asociada al cumplimiento de las normas de pureza, de esas normas rituales que se daban en el judaísmo, y hace una declaración que hace puros todos los alimentos, dejando entonces así abierta la puerta para que los llamados así paganos, es decir, los no judíos, puedan entrar, puedan ser parte también de la comunidad. Así es que todo esto prepara el escenario para el siguiente episodio, que justamente es el pasaje que vamos a estar analizando en esta mañana. Marcos 7, 24 al 30. Recordemos entonces que estamos en nuestra serie Encuentros con Sentido, esta vez a través del relato de la mujer sirofenicia. Y yo quiero abordar este relato de la mujer sirofenicia a través de 2 momentos o a través de 2 temas. El primer tema o el primer momento yo lo he titulado Una fe que acciona. Una fe que acciona. Y eso lo vamos a encontrar en Marcos capítulo 7, versículos 24 al 27. Dice así en pantalla. Vamos a ir analizando paso a paso estos versículos. Primero dice en el versículo 24: Jesús partió de ahí y fue a la región de Tiro. Entró a una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. Muy bien. Pregunta: ¿a qué región llega entonces Jesús? A la región de Tiro y de Sidón. Eso se encuentra al norte de Galilea, que era realmente un territorio pagano. Un territorio pagano, es decir, un territorio no judío. Lo llamativo de esta zona también es que había una mezcla de etnias, es decir, cohabitaban judíos con gentiles. ¿Qué son los gentiles? Los no judíos, ¿no? Entonces, un error nuestro, creo yo, al acercarnos a la Biblia es creer que todo es blanco o negro, ¿no? Porque lo que vemos aquí es que la Biblia refleja interacciones de etnias, interacciones de lugares, interacciones de ideas, interacciones de costumbres, etcétera, ¿no? Ya que Israel pertenece a una región más amplia, es decir, a la región mediterránea. Entonces, es probable que aquí Jesús se esté alojando en esa casa, y probablemente sea una casa de un judío entonces, porque no hay mayor problema en que él llegue a esa casa y permanezca en ella. Al estar entonces Jesús en territorio pagano, creo que se está rompiendo unas barreras étnicas, se están rompiendo unas barreras religiosas, se están rompiendo unas barreras sociales también, como lo vamos a ver justamente más adelante. De alguna manera entonces esta mujer se entera que Jesús está en casa y el texto nos dice esto. Dice versículo 25 y 26. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno. Así que fue y se arrojó a sus pies.
Esta mujer era extranjera, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hija. Marcos entonces nos presenta a una mujer de dos maneras. Tal vez a simple vista no es reconocible, pero vamos a tratar de hacerlo juntos. Porque por un lado presenta a una mujer de forma descriptiva y por otra la presenta a través de acciones en una estructura concéntrica. ¿Qué es una estructura concéntrica? Aquella estructura que comparte el mismo centro o eje. Veámoslo en pantalla de forma más gráfica. Dice la parte primera del versículo 25, pero enseguida escuchando a una mujer acerca de él. Es decir, hay una acción aquí. Hay algo que moviliza a esta mujer. Luego, continúa el mismo versículo 25, una segunda parte que dice que tenía una hija o una hijita con un espíritu impuro. Aquí hay una descripción. Vemos entonces aquí, se alterna acción, descripción. Seguiría entonces otra acción, que justamente es lo que propone el versículo 25 mismo en su última parte. Fue y se postró a sus pies. Veamos entonces aquí, acción, descripción, acción. Está alternándose estos aspectos descriptivos y de acción que se ven en esta mujer. El versículo 26, su primera parte, va a decir que la mujer era griega, sirofenicia de origen, es decir, vuelve otra vez y la describe. Esperamos entonces que tenga una acción. ¿Cuál? Dice la última parte del versículo 26, y le suplicaba que expulsara el demonio de su hijita. Aquí lo importante tal vez es entender cuál es nuestro centro, porque al ser una organización o una estructura concéntrica, ¿qué acción queda en el centro de este versículo? Así es, la acción de postrarse a los pies de Jesús. Y aquí les invito a que hagamos un pequeño paréntesis, porque hay que ver que Marco nos está llevando, nos está narrando de cierta forma para llevarnos a entender que nuestra fe como seres humanos debe estar rendida a los pies del Señor. Una fe que accione también, como muy bien lo muestra la fe de la mujer sirofenicia. Reconocer que Él es quien tiene el poder de liberarnos de nuestras esclavitudes, liberarnos de nuestros temores, de nuestras tradiciones, de nuestra pasividad de no accionar o de no testimoniar la fe que tenemos nosotros y la gracia que hemos recibido, o de nuestro fanatismo también que elimina el espíritu de la palabra de Dios para convertirlo en reglas humanas. Así es que ni uno ni otro, porque pueden tanto uno como otro esclavizarnos o esclavizar a otros, que sería lo peor. Así es que de alguna forma se nos pide a nosotros que nosotros mostremos nuestra fe, que la depositemos a los pies del Señor y que la evidenciemos también en una dimensión diferente. ¿Cuál dimensión? La dimensión del amor, la dimensión de la misericordia. ¿Cómo demuestro esto? Porque cada encuentro que Jesús tiene o tuvo con los personajes del Evangelio siempre resultaron en un encuentro consentido, en un encuentro liberador, en un encuentro compasivo, en un encuentro misericordioso y perdonador. Y se opone entonces a las actitudes, se opone entonces a las acciones ritualistas, moralistas, costumbristas, llenas de juicio, que representaban también entonces a aquellas personas que no tenían la misericordia y el amor para encontrarse con otras personas y compartir con ellos lo que realmente era necesario, las buenas nuevas. Regresando entonces a nuestro pasaje, yo quisiera que me acompañaran y que viésemos un poco más detenidamente algunas partes del versículo 25-26, porque me parece fundamental en la riqueza que estos dos versículos tienen dentro del relato. Primero, entender cómo esta mujer se acerca, ¿no? Y se acerca sabiendo que algo importante, que algo hermoso y que algo singular puede pasar al acercarse a Jesús, porque si no, no se acercaría también. Luego, en el mismo versículo 25, también se nos muestra cómo esta mujer
se muestra anónima, es decir, todavía no sabemos quién es, porque se muestra anónima, pero sí sabemos que tiene una hija y que esa hija está poseída por un espíritu maligno. Esta es la primera vez y única que encontramos en el Evangelio una mujer endemoniada y sobre todo que sea menor, porque regularmente las enfermedades femeninas eran de otra índole en el marco del Evangelio, ¿no? Y luego, al final del versículo 25, encontramos como la parte central donde esta mujer se postra ante Jesús, ¿no? Y todos dirían, esta mujer, porque todavía no sabemos quién es anónima, esta mujer tiene que ser judía, diría uno. ¿Por qué? Porque va y se postra directamente. Sin embargo, el ritmo de la acción y de la lógica del relato se rompe porque se van a revelar otros aspectos que no se han revelado hasta el momento en el relato, ¿no? Y ahí entra el versículo 26. Marcos nos descubre entonces que esa mujer era una mujer griega, que era una mujer gentil, helenizada y también sirofenicia de nacimiento. Nos descubre entonces que esa mujer de alguna forma está alejada de esto que nosotros entenderíamos como aquellos que pueden poseer la fe, aquellos que pueden depositar la fe en el Salvador, en el ungido de Dios, en el Hijo de Dios, ¿no? De hecho, si ustedes se dan cuenta, como que Marcos redunda, dice no solamente que es una griega, que es una extranjera o una gentil helenizada, sino que es sirofenicia de nacimiento. Así es que hay una redundancia para mostrar su identidad. Pero también Marcos de alguna forma nos muestra que hay una situación de fondo ahí, porque de alguna forma los sirofenicios no eran bien vistos y de hecho pesaban sobre ellos muchas profecías de castigo sobre esta región. Eso lo podemos ver en Isaías 23, en Joel 4 al 6, en Zacarías 9:2. Entonces todos estos aspectos del origen de la mujer nos llevan a pensar que esa mujer era una mujer educada en un ambiente helenista propio de las colonias romanas. Así que era una mujer culta probablemente, que podría mantener un diálogo de buen nivel con Jesús, con los sabios, con los maestros, como más adelante vamos a ver. Y por último, el versículo 26, que es la última parte de esta estructura, vemos cómo ella pide a Jesús que expulse el demonio de su hijita. Entonces, ¿qué es lo que se espera ante esta petición? Lo que se espera es que Jesús sane a la niña, pero aún no va a pasar eso. ¿Por qué? Bueno, eso lo vemos en el siguiente bloque. Dice el versículo 27, deja que primero se sacien los hijos, replicó Jesús, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselos a los perros. Así que inesperada y llamativamente Jesús no sana a la hija de esta mujer, ¿no? Sino por el contrario presenta objeciones ante la condición gentil de esta mujer. Y entonces ahora, ¿qué va a pasar? ¿Quién podrá defenderlas? Por un momento se colapsa todo y se opaca todo, pero un momento, todavía no ha terminado. Y ahí es donde entramos a nuestro segundo punto. Porque si en el primer punto hemos visto una fe que acciona, en el segundo punto vamos a ver una fe que razona. Una fe que razona. Dice Marcos 7, 28 al 30. Sí, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. Jesús le dijo, por haber respondido así, puedes irte tranquila, el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio ya había salido de ella. Y es interesante aquí que Jesús no le dice tus pecados te son perdonados,
no las indica de nada, no le hace juicio, sino que responde a esa fe, porque en otro momento cualquiera podría decir, no, esta mujer tiene una maldición y se le heredó a su hija, pero aquí en ningún momento hay una sucesión de maldiciones. Así es que vemos una situación muy llamativa. Observemos también que Jesús no rechaza directamente la petición de la mujer, porque no le hace un rechazo. Lo que hace es establecer unas prioridades entre judío y gentil. ¿Cómo lo hace? Utilizando la contraposición entre hijos y perrillos, porque en ese sentido Jesús no usa perros, sino usa perrillos, ¿no? Entonces aquí hay que entender que a los gentiles, a los no judíos, se les aplicaba el término despectivo de perros. Y eso es interesante, porque aunque Jesús usa esto, lo usa en diminutivo, como para suavizar esta situación. Algunos estudios muestran que el hecho o el insulto de perro alude a la hostilidad con que se veía a los grupos explotadores de los judíos pobres en tierra gentil. Es decir, que probablemente Jesús identifica a esta mujer con la clase explotadora. Al anteponer entonces a los hijos antes que a los perros, es decir, a los judíos antes que a los gentiles, esto puede ser explicado acorde a la antropología cultural del Mediterráneo antiguo, porque hay ciertas ciencias que se acercan a estas situaciones. ¿Cómo entonces lo explica la antropología cultural? Lo explica a través de el tema de la distribución de las cosas. Al haber una distribución de cosas como herencias y otros aspectos, entonces habían unas normas de preferencia, es decir, el reparto tenía en cuenta una cierta jerarquía y ciertos criterios también y ciertos valores, donde unos eran antes que otros. Entonces, en esa lógica, en la misión de Jesús, los primeros son y serán los judíos, la familia étnica y socio-religiosa de Jesús, que constituye entonces también una obligación y no tanto una opción. Eso es evidente porque está en un marco cultural también. Recordemos que esto está en un marco cultural y Jesús es también parte de ese marco cultural. Entonces, Jesús no excluye tampoco a la mujer como beneficiaria. Lo que hace de alguna forma es ponerla en un segundo plano, en un segundo término, y eso realmente, al leer el relato, entra en contradicción con lo que Jesús también habría enseñado en los versículos anteriores, en los versículos 1 al 23, donde abre las puertas, donde abre las barreras rituales y étnicas. Pero creo que todo esto apunta para que el lector también entienda esta situación y vea, si Jesús ha hecho esto, ¿por qué ahora no? Pero Jesús todavía no ha terminado, hay algo más que va a pasar. No sé si les pasa a ustedes lo mismo que a mí, pero cuando yo leo el texto bíblico hay tanta emoción, tantas situaciones, tanto que descubrir y tantas cosas llamativas que uno tiene que observar, y no solamente hacer una lectura rápida o conectar arbitrariamente versículos, sino que descubrir qué nos está diciendo la palabra. Y cada autor también, porque aquí hay cosas muy llamativas que Marcos nos está diciendo. Por ejemplo, la respuesta que está dando esta mujer es muy llamativa, porque no va en la línea, no sigue en la línea de pedirle a Jesús que sane a su hija, sino que sigue en la línea de dar respuesta a lo que Jesús está preguntando. Y en ese sentido, esta mujer actúa con mucha inteligencia. Su fe es una fe razonada, su fe es una fe que de alguna forma puede responder a esas preguntas que está haciendo el maestro. Pues lo que ella responde también es muy llamativo, porque ella, al hablar de los hijos, o sea, de lo que Jesús está preguntando, pone el acento en el origen étnico, mientras que Jesús usa la palabra tecna, que es hijos, ¿no? La mujer utiliza la palabra paidión,
que también se refiere a hijos, pero específicamente a hijos entre 7 y 14 años de edad, y se utiliza también para siervos, para esclavos y para aquellos que ocupan el puesto más bajo en la escala social. Así es que al utilizar todos estos términos nos muestra a una mujer que evidentemente razona lo que va a responder ante el maestro. Usa también el término mesa y migajas, que sustituyen a la palabra que Jesús utilizó como pan, y de alguna forma entonces va enriqueciendo ese diálogo que tiene con el maestro. Y el maestro no la calla, el maestro no le dice silencio, no hables, aquí el que da las órdenes soy yo, aquí el que dirige soy yo, aquí el que tiene el poder y el que tiene la autoridad soy yo. El maestro le da la oportunidad de dialogar. Así es que las imágenes que utiliza la mujer sirofenicia le eran conocidas y le permiten dialogar con el maestro. Ella era mujer, conocía ampliamente el alimentar a los hijos, el preparar la comida, el preparar la mesa y el limpiar también y recoger las migajas que caían después de haber comido. Utiliza su propia experiencia y la experiencia de otras mujeres para poder responder, y a través de una fe razonada le lleva a conseguir lo que había venido a buscar. Esto que acabamos de hablar me hace pensar en nuestras oraciones, en esas oraciones en las cuales podemos ser muy fervorosos, y me parece perfecto, re bien que nosotros seamos fervorosos en nuestras oraciones, pero también tenemos que hacerlo incluyendo la razón, con entendimiento de lo que pedimos o decimos. Y aquí tengo presente 2 versículos muy lindos que nos invitan justamente a esto, a pensar nuestras oraciones, a pensar cómo dialogamos con el Maestro, a pensar cómo nos acercamos al trono de la gracia, ¿no? Dice Mateo 6, 7 al 8, y al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Y luego 1 Corintios 14:15 dice, ¿qué debo hacer entonces? Pues orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Regresando entonces a nuestro pasaje bíblico, Marcos nos muestra que Jesús había hablado de un solo pan para unos antes que a otros. Pero también aquí la mujer acepta que hay un mismo pan, aunque con migajas o sobras, ¿no? Y eso establece o de alguna forma muestra una jerarquía vertical, pero la mesa es una misma. Y si la mesa es la misma y el pan es único, ¿cómo van a seguir siendo impuros los paganos que participan de las migajas? Así es que al final Jesús admira y reconoce las palabras razonadas de esta mujer en un ambiente donde las palabras de la mujer no tenía reconocimiento, en un contexto donde ese reconocimiento no es público, donde ese reconocimiento de alguna forma está reservado solamente para los hombres. Entonces se cae el velo y ahora entonces vemos tanto a judíos como gentiles juntos en una mesa dialogando, donde el diálogo los enriquece mutuamente. Y sí, también al incluir a los paganos a la mesa se rompe la verticalidad y se propone la horizontalidad, donde se muestra y se evidencia la gracia de Dios en la vida de estas personas, los milagros del Hijo en la vida de estas personas y la fuerza del Espíritu también que puede llegar a la vida de estas personas. Es curioso que la fe es perceptible para los paganos, mientras que se oscurece para aquellos que supuestamente confiesan públicamente con sus muchas palabras a Jesús y que están convencidos de que son los únicos dignos de la misericordia de Dios.
y que son también quienes pueden administrar la misericordia de Dios, y quienes son también los únicos que no tienen pecado, que son santos. Estos episodios invitan a los lectores de la comunidad de Marcos, pero también a las nuestras, a nosotros hoy, a ejercitar una sensibilidad nueva sobre la dimensión de percibir la fe desde la gracia, desde el amor y desde la misericordia. Que sea esa entonces la fe que nos vivifique, la fe que nos redimensione en el diálogo, en el acercamiento y en la relación con los demás. Que sea esa fe, nuestra fe que acciona, también la fe que razona. Una fe que nos invita a compartir el Evangelio, pero también una fe que nos invita a razonar nuestra fe y a poder ser sensibles a lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra para romper los esquemas que nosotros hemos establecido como reglas humanas, que nosotros hemos elaborado, y no desde la misericordia, desde la fe, desde la gracia y desde la misericordia que Dios nos quiere enseñar. Oramos. Señor, te damos muchísimas gracias porque vos sos Padre de misericordia, porque vos sos el dador de la gracia, porque vos sos quien nos abraza con amor eterno, quien nos llama, quien nos ama y quien nos acompaña en medio de nuestras debilidades, no para seguir en ellas, sino para perfeccionarnos, en nuestros pecados, no para seguir en ellos, sino para reconocerlos y alejarnos de ellos. Pero no, sin duda alguna, en la imposibilidad de que cada cosa que vos hagas esté exenta del amor, de la gracia y de la misericordia a la cual somos invitados también como hijos tuyos, como coherederos de la gracia y como discípulos. Todos, ninguno sin excepción, podemos ser mejores o creernos mejores que los demás. Ni apóstoles, ni profetas, ni maestros, ni evangelistas. Nadie es superior a otro. Todos somos siervos tuyos, discípulos de Cristo, y todos en el mismo plano queremos adorarte y reconocer que somos tus hijos. Ayúdanos, Señor, que nuestro corazón sea atravesado por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Moldéame con tu esencia, en tu presencia yo quiero estar. Afiánzame en la victoria, en tu palabra enséñame a hablar. Sorprende
Dios.